dando esas respuestas. Muy bien, 10 y 18. Mientras nos esperamos, pasamos ahora sí a la conversación que tenemos pactada con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, que justamente había quedado en suspenso si su bancada se iba a reunir o no se iba a reunir con Ana Jara finalmente para hablar sobre el voto de confianza. Parece que ya llegaron a una conclusión, así que ella nos va a tema. ¿Cómo están? Sí, buenas tardes, Carla. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, finalmente, ¿la van a recibir o no la van a recibir? Sí, ayer se ha tratado en la bancada el tema y se acordó que se iba a recibir, pero obviamente sin la parafernalia, sin las fotitos, no estamos para que hagan pantalla, ¿no? Sí, se va a escuchar a la señora Jara, sobre todo en base a una agenda, porque hay temas previos que hay que tratar con ella. El tema de la huelga médica, por ejemplo, el tema de esta poca transparencia que ha habido, porque si bien, Carla, existe una ley de gestión de intereses y hay una asociación de gestores de intereses, también existe una ley de transparencia que obliga a que los ministerios pongan en su página web las reuniones que sostienen. Yo voy a justamente seguir el camino a esto, porque ¿por qué nos enteramos de la reunión y de la fundamentación que una empresa petrolera ha hecho ante un ministerio a pedido del otro, ¿no? De un reglamento que luego fue aprobado? ¿Por qué nos enteramos por los Cornejo-Leaks y no por la página web tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Energía y Minas? Ahora, ¿no? ¿Cuándo sería esta reunión? Porque ayer justamente pudimos conversar, tuvimos las declaraciones de Joaquín Ramírez, que es el vocero, y decía que todavía estaban evaluando esa situación, que no querían tomar café, que... Exacto, porque eso es coherente, porque ayer en la noche se ha decidido, ¿no? Y me imagino que se tomará, porque el día 20 el día 20 es el miércoles. Entonces, hasta el miércoles hay plazo pues para reunirse, ¿no? Hasta el miércoles. Y eso es un paso previo. Luego viene la exposición del plan de gobierno, porque el artículo 130 de la Constitución, que establece la figura de la investidura del Consejo de Ministros como uno de los tantos mecanismos de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, establece que tienen que ir a presentar su plan de gobierno y las medidas que se requieren de parte del Congreso y todo ello. ¿Pero qué ha cambiado en Fuerza Popular la decisión de sí recibirla, por ejemplo? No ha cambiado, no teníamos una decisión de no recibirla. Simplemente que estábamos viendo de que a nosotros no nos van a llamar pues para simplemente cumplir un requisito y decir ya estamos agotando. Obras son amores y no buenas razones, dice un dicho muy sabio de nuestros abuelos. Pero las cosas se demuestran en el camino. Ayer, por ejemplo, la señora Heredia instando al Congreso por responsabilidad, es decir, si uno cree que no debe darle el voto de confianza, sería irresponsable. Yo creo que el responsable sigue siendo la señora Nadia Heredia, que no le hace ningún favor, y el señor Abugataz tampoco. Entonces, desde el humanismo están torpedeando a la señora Ana Jara, ¿no? Ahora, ¿cómo toman en Fuerza Popular el hecho que efectivamente Ana Jara tenga una personalidad más concertadora, se le puede llamar, a la hora de pedir estas reuniones? Bueno, no sé si tenga una personalidad concertadora. La señora Ana Jara, que tiene un perfil propio, es una persona a la que yo respeto mucho, me parece una persona íntegra, me parece una persona... A mí me encanta cuando las personas contra la corriente defienden, por ejemplo, sus fundamentos religiosos. A ella la quisieron hacer trizas por haber hecho alguna promesa, ¿no? Y una expresión pública de su fe, ¿no? Y ella siguió adelante. A mí me encantan esas personas que van a los principios. Sí, me parece además una persona íntegra. Pero ella no es ella. La que está yendo es la miembro del Partido Humanista, escogida por el señor Humala y la señora Nadine Heredia, en un contexto muy difícil. Entonces, es lo que ella representa. No es Ana Jara la que va como persona, va como una funcionaria, la jefa del gabinete, ¿no? Entonces, hay que escuchar su plan de gobierno. A eso es lo que voy. Es que esta misión que tiene de tener... Debe hacerla. La tendría que hacer ella, la tendría que haber hecho Cornejo, la tendría que hacer Castellano si fuera mi presidente del Consejo de Ministros, que ojalá no lo sea nunca, y la tienen que hacer todos. O sea, es un esfuerzo obligatorio, porque tiene que obtener un voto de confianza. La Constitución dice que el Congreso debe o no debe dar el voto de confianza. Entonces es una decisión y ella tiene que convencerlo. Ahora, ¿por qué, a diferencia de otros gabinetes en otros gobiernos inclusive, no era necesario hacer todas estas previas, ¿no? Y se esperaba que expongan? Porque aquí hay problemas, pues, antecedentes muy serios, que le restan fuerza, que le restan seriedad, respetabilidad a un gabinete, ¿no? Entonces vienen, por ejemplo, del propio gobierno.
el haber impuesto la candidatura de la señora Ana Solórzano, quebrando su propio partido, ese es un elemento que no había antes, ¿no? El hecho de que el señor Abulatá salga a decirle ratas, es evidente que no nos dimensione a sus ex compañeros de bancada, ¿no? Entonces, esos son conceptos, y el hecho de que tengamos una situación de casi, por lo menos en el mejor de los casos, de casi ralentamiento o detención de la dinámica de crecimiento de nuestro país. ¿Pero eso también ayuda un poco a la oposición, digamos? ¿No les da un poco más de fuerza a la oposición quebrar a Gana Perú que antes? No, a nosotros no nos interesa que se quiebren, ¿no? Para nada. Porque, primero, que nosotros estamos en contra del transfugismo. Nosotros hemos llegado al Congreso con 37 personas y una persona muy prontamente irónico, se salió, por favor, no. El fujimorismo ha perdido a algunas personas cuando ha habido crisis, ¿no? En el año 2000 hubo una crisis muy seria. No, pero después no. En algún momento. Bueno, algunas personas decir que esa fue una estrategia del señor Montesinos y sus razones tuvo y ya se saben por cuáles, pero no es del fujimorismo. No, como dicen, la pelota no se mancha. No. Había algunas personas que sí y siempre ha pasado. Hay transfugismo en otros partidos que les ofrecen al esposo, pues de una le ofrecen que lo lleven de embajador. ¿Y ha pasado y sigue pasando en este Congreso? Pasa, en este Congreso ha pasado muchísimo. ¿Con todos los partidos políticos? Con todos los partidos, salvo el fujimorismo, reitero. El fujimorismo se nos fue uno porque lo ajustamos, porque nos enteramos que tenía algunos problemas de no reconocimiento de una hija. Y entonces él parece que le ofrecieron que lo iban a proteger allá, porque nosotros no íbamos a proteger eso. Eso es lo que me lleva a preguntarles. Sí, somos 36 y nos hemos mantenido y nos mantendremos así. En un diario local, hace unos días, justamente se dio la noticia de que 4 congresistas fujimoristas iban a dejar la bancada. Ese es el diario, pues, vinculado a la señora congresista, que es una persona muy simpática, Capuñay, que está en la mesa directiva, impuesta por Solidaridad y con un... Pero fue un rum. No, fue una desesperación de ellos, porque había la pugna que hemos vuelto a marcar de que la Comisión de Fiscalización, en lugar de quedarse la Solidaridad Nacional, y que ahora la tiene el señor Huón, que recién hace un año está en Solidaridad Nacional, si hablamos de transfugismo también, ¿no? Y R con R, por estar en la mesa y por estar en la Comisión de Fiscalización, porque esa era parte de su arreglo con el humanismo, para proteger al señor Toledo, para proteger al propio humanismo, para proteger al señor Castañeda, y sabe Dios cuántas cosas, ¿no? Entonces, en su desesperación ellos quisieron marcar una fragmentación del fujimorismo, porque si se hubiera fragmentado ya no tenía derecho a pedir esa comisión. Claro, ¿no? Pero yo le pregunto directamente, ¿hubo un conato de... Nunca, jamás, nos reímos, que es pagado. La misma Leila ha estado en un tratamiento médico fuera, la han criticado muchísimo por no haber estado el día de la elección. Pero no hubo tentativas para jalarlas. Jamás. Porque cuando a veces los rumores parlamentarios... No, eso ha sido más bien la desesperación de este periódico, del sector del señor Castañeda, de querer decir, como todos los demás se rompen, también el fujimorismo. No, siembra rumores, ellos creen que generan desorden para pescar, ¿no? Como dice, a río revuelto ganancia pescadores, pero nuestro río está muy calmo. ¿Seguro? Tranquilo, sí. ¿No confía en Wong, me parece? No, para nada. Lo he visto además votar permanentemente con el oficialismo. Además, el Solidaridad Nacional ya se quitó la careta, es socia política del humanismo, en las peores circunstancias. ¿No dicen que son oposición? No, para nada. Ellos han permitido que se imponga a una presidenta del Congreso vinculada a la señora Nadine Heredia. ¿Ha habido alguna negociación ahí? Yo creo que sí, yo creo absolutamente. Por ejemplo, mantener, a pesar de que no tienen derecho, la comisión de... Pero los mismos parlamentarios lo han permitido. No, los parlamentarios no, porque han votado todo, no, en el Consejo Directivo, y aprovecho esto, Carla, porque puede darse una idea rara. Ayer en el Pleno hemos votado por unanimidad el cuadro de comisiones, porque no se trataba de que en el Pleno debatamos esto. La batalla se ha dado en el Consejo Directivo de la Junta de Portavoces, y ahí nos ha ganado el humanismo con sus aliados, con el toledismo, con los de Acción Popular, con los de Andrade, con los de Castañeda, todos nos han ganado, ¿no? Entonces ya hemos tenido ni hablar, pues no íbamos a ponernos a debatir permanentemente y bloquear que se instalen las comisiones. ¿Cuál es la agenda del fujimorismo en lo que queda de esta legislatura, de ese trabajo legislativo? Porque parece ser no se han avanzado mucho, siendo una de las fuerzas opositoras, la primera fuerza opositora, aunque ya cambió el... Somos ahora empates,
pero el humanismo siempre nos ha ganado y nos va a seguir ganando porque tiene sus satélites. Por favor, Carla, estos 3 años en el Congreso, la única oposición firme, permanente y constructiva ha sido el fujimorismo. Bueno, pero siempre hacen alianzas políticas para determinados temas. No, es que se hacen alianzas para todos, incluso para evitar, por ejemplo, que el caso de Alexis Humala llegue, para que el caso del señor Toledo se ponga a debate en el Pleno, pese a que ya está listo el informe. Esos son concertaciones por las cuales el humanismo tiene una absoluta mayoría. Y el fujimorismo, me pregunta Carla, ¿qué va a hacer? Siempre el fujimorismo ha sido gobierno. El fujimorismo es el responsable de las reformas estructurales que han permitido a este país cambiar de cara. Luego de la peor y atroz quiebra de los años 80, el fujimorismo ha dado el marco constitucional a este país para que siga su crecimiento. Pero en tiempos actuales parece que el fujimorismo, su única agenda ha sido el tema Fujimori. Mentira. Eso han querido etiquetarnos así. Por supuesto que siempre va a estar en la agenda del fujimorismo la libertad de nuestro presidente, una carcelería injusta, que es un oprobio, que es un insulto, que es una amenaza para cualquier ser inocente. Eso nunca podrá dejar de estar en la pero si van a seguir insistiendo en ese tema, por supuesto, hasta que tengamos vida. Pero Carla, además de eso, y porque somos fujimoristas, hemos sido gobierno, y por lo que le explicaba, el fujimorismo siempre actuará responsablemente. Ahí nos ven a nosotros batallando. Por ejemplo, les prevenimos, no aprueben la ley de AFPs. Hoy hace agua esa ley. No aprueben la ley de servir, que es una coladera, la aprobaron. No aprueben esta ley universitaria. Está causando un caos en la universidad pública, por favor. Ojo que la ley universitaria, ahí hay personas que están involucradas, digamos, del fujimorismo, que tienen intereses en la universidad. No importa, ¿por qué no puede tener? O sea, son congresistas y entra en una discusión que hay conflicto de interés. No. Conflicto de interés, no. Conflicto de interés es cuando tú te opongas a una norma o quieras una norma que te beneficie a ti. Pero claro que no, ¿por qué? Ellos no quieren la reforma. No los perjudica, perjudica a todo el sistema. Es como que me digas, Carla, la calidad, tendrías conflicto de intereses si sale una ley que dice que te pueden acusar de delito retroactivamente. Tú tendrías que decir, no, por favor, no, la ley universitaria. Hay congresistas que tienen universidades. ¿Y qué tiene que ver? Carla, tú has estudiado en una universidad. ¿Y por qué has estudiado en una universidad no puedes pronunciarte sobre la universidad? Yo también tengo interés, pero soy madre de una alumna universitaria. No, y así sea. Pero no, por ejemplo, eres propietario de tu casa y por el hecho de que te vas a oponer a que el señor Humala expropie las casas, vas a decir hay conflicto de intereses. No, por favor, uno defiende derechos y defiende un sistema, así uno tenga un interés. Que esos congresistas se lo que el reglamento del Congreso obliga es a expresar. Yo tengo una universidad. Han hecho ahí yo por ejemplo, yo soy, y por eso yo cuando intervine dije, por si acaso, yo soy descendiente colateral directo del deán Valdivia, que fue el fundador de la Universidad San Agustín de Arequipa. Soy madre de una alumna universitaria. Yo soy estudiante universitario y soy docente universitario. Porque soy docente universitario, ¿me va a decir usted cállese la boca sobre los atropellos a la autonomía universitaria? No, tengo que preguntarle sobre un tema importante y es, digamos, la permanencia de los candidatos que están condenados. Fuerza Popular tiene 11. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Sí, es lamentable. Yo hubiera preferido, por supuesto, que no hubieran estas cosas, pero hay que discriminar, ¿no? Si son personas que tuvieron una sentencia y ya fueron rehabilitadas, y habrá que ver por qué delito. Si son personas que tienen proceso y no han sido todavía sentenciadas, ¿no? Si son personas que fueron investigadas y se acabó la investigación y se cerró la investigación. Claro. Hay que decantar, pero en principio yo preferiría que no hubiera pues nadie que hubiera tenido, ¿no? Pero usted lo que menciona es interesante porque habría que ver, habría que filtrar, pero eso no es la responsabilidad de Fuerza Popular para aceptar pero es que habría que ver la información, porque si por ejemplo dicen Marta Chávez está postulando al Congreso y Marta Chávez fue procesada. Sí, pues fui procesada 3 años y medio y estuve embargada y me acusaron de delito, pero por sentencias, 2 sentencias de la Corte Suprema unánimes me declararon inocente. Claro, entonces no, pues por eso te digo, hay que decantar, Carla, porque de repente los que dan la información meten en un saco a todos. Pero por eso, ¿cuál es la responsabilidad de Fuerza Popular? Usted no debería ser el primer filtro de separar quiénes son los condenados. Yo confío que se ha hecho ese filtro
Yo confío que las personas... ¿Usted confía que estas 11 personas no necesariamente tienen problemas con la justicia? Así es. Yo quiero confiar en el equipo que ha hecho la decantación. Y por lo pronto, por ejemplo, de repente ha incorporado a personas que sí cumplieron su sentencia o fueron investigadas y no fueron condenadas. Habría que verlo. Si no, ¿cuál sería la responsabilidad de Fuerza Popular? Sí, sería una responsabilidad. Sería ya claro, decir, yo saben que la próxima vez tengan mucho más cuidado y la próxima vez tomen como regla que, salvo los casos como en mi caso, aunque me tome mal de decir yo como ejemplo, pero en mi caso fue un caso de persecución y por el hecho de que a mí me procesaron me van a apartar. ¿Cuál sería la sanción para estas personas? Porque a los partidos, cada vez que les preguntamos a todos, los vemos un poco tibios como la primera sanción debe ser, yo voy a ver, en primer lugar, quitar la confianza. Carla, en primer lugar, lo que debe hacerse es, si son personas que están actualmente investigadas y sobre las cuales puede haber sospecha de que sí están involucradas, preferible retirarlas, ¿no? Segundo, respecto a los que fueron investigados y se cerró la investigación porque eran inocentes, aclararlo. Oye, esto ustedes lo están metiendo en un saco. Habría que ver, pues, cuál es la fuente y cuál es el propósito de esa fuente, ¿no? Porque hay gente que quiere desacreditar a los partidos también para ellos, como dice, quítate tú para ponerme yo. Pero no le da miedo realmente un filtro que se esté tiene que haber. Sí, me da miedo absolutamente. Pero si en el Congreso tenemos gente que ha sido exterrorista, tenemos. Ya, pero eso no puede ser una justificación, pero es que, claro, sí, por supuesto que me da miedo. Y como repito, Carla, en otra hay que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. ¿Cuándo van a discutir, digamos, el debate o la aprobación de la ley de partidos políticos? ¿Se evitaría esto? Yo creo que en parte se evitaría. Y con lo que preguntabas, Carla, porque también hay casos de personas que nunca han sido investigadas, que son aparentemente, y resulta que tienen tremenda forja por ahí. El delito, precisamente parte del delito, Carla, es su inteligencia para ocultarse. O sea, tampoco creamos que hay mucha gente que tiene mucho prestigio y por ahí tiene, pues, ¿no? Pero es la responsabilidad de los partidos. ¿Sabes qué, Carla? Siempre es necesario que sí, la ley de partidos políticos y el financiamiento público. Pero respecto a lo que preguntabas, ¿qué hacer? Lo que debe hacer la ciudadanía es no votar por esas personas. Pero claro, para no votar tiene que tener información. Por eso esa información que la están proporcionando hay que decantarla y hay que asegurarse. Y en tanto el partido pueda retirar las candidaturas de esas personas, porque también a veces uno puede ser engañado. Pero y hay otro tema también, Carla, que es bien importante, pero sí, que siempre lo digo yo en la Comisión de Justicia. Esas normas, claro, protectoras de los derechos, que dicen que cada 7 años se borran los antecedentes, a mí siempre me han parecido injustas. Pero yo creo que puede tener derecho, pero no, es que no lo van a hacer porque los tratados internacionales y el garantismo de los últimos años obliga. Pero el Congreso debería debatir el tema de los partidos políticos. Yo creo que sí debería debatir el tema. Yo voy a proponer la norma, a ver, vas a ver, Carla, que no se va a aprobar. Es una de que no se borren los antecedentes de nadie, porque yo creo que la gente tiene derecho sí a rehabilitarse, pero yo tengo derecho a saber si tú fuiste en algún momento condenada por algo para decidir. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Carla, encantada. Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, que bueno, ya nos ha mencionado que efectivamente Fuerza Popular va a recibir a Ana Jara antes de escuchar la exposición para pedir el voto de confianza el 20. Falta saber nomás qué día se van a reunir. Claro. Y sin prestarnos a una parafernalia, no. Bueno, con seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular. Una pausa, volvemos.